Pero mientras tanto quiero mencionarles, bueno, en realidad también un saludo a todas las personas que nos están escuchando en línea. Tengan muy buenos días en este día lluvioso, pero que es un día de bendición, ¿no? Bueno, todo este tiempo hemos estado compartiendo como iglesia el libro de Marcos, o sea, yendo simplemente versículo a versículo. Y en el libro de Marcos, o sea, en las últimas prédicas que hemos tenido tanto David como yo, se ha hecho referencia a unas tres ideas importantes que quiero recordarlas para que podamos tener un contexto. ¿Ya? Por un lado, se habló de la maldición de la higuera y la purificación del templo. Y bueno, en esa oportunidad, realmente Jesús dio una dura crítica a todos los religiosos de su tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Por haber prevaricado. O sea que esa es una palabrita que quiere decir abandonado el servicio, su oficio realmente de sacerdotes, de haber cambiado el propósito del templo, y más bien en vez de ser un lugar de adoración, haberlo convertido en una cueva de ladrones. Así, y directamente el Señor les dice eso, citándoles a Jeremías. ¿Ya? Y también el Señor maldice la higuera, ¿no? La higuera era esa representación de todos esos religiosos realmente que no dieron fruto, ¿no? Bueno, posteriormente David nos habló de esa parábola de los labradores malvados, donde realmente el Señor Jesús les estaba diciendo a ellos, ya que por haber rechazado a los profetas y en última instancia realmente al hijo mismo, iba a caer una maldición, ¿no? O sea, el Padre iba a hacer justicia con esa gente malvada y bueno, les iba a dar su justo merecido realmente, ¿no? Esa es una segunda parte que se ha comenzado a compartir. Luego también se ha hablado de la destrucción del templo, ¿no? Jesús, o sea, los discípulos estaban admirados de esos edificios, pero el Señor les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Hemos visto todo eso en detalle en las anteriores enseñanzas, pero ahora vamos a entrar adelante. El Señor va a dar un paso más y nos va a anticipar realmente la destrucción de Jerusalén, ya de todo Jerusalén, incluyendo el templo, lógicamente, ¿no? Y bueno, es lo que se ve en esta porción. La porción que hoy día vamos a ver es Marcos 13, del versículo 14 al 23. Marcos 13, del 14 al 23. El título que se ha dado a esta enseñanza es: el Señor advierte de peligros y engaños futuros a sus hijos. Bueno, solamente a manera de ilustración, una pequeña experiencia personal. Hace años, ya de siglos, cuando yo estudiaba en la universidad, tuve la oportunidad de hacer una caminata por un lugar que se llama el Camino del Inca. Consiste en atravesar la cordillera y ir hacia los Yungas. Ya hay que subir por un cerro que está justo al lado de Illimani, o sea, entre el Illimani y el Mururata, y uno pasa por ahí y luego comienza a bajar todo el valle y finalmente llega a un lugar que se llama Taquesi, ¿no?
Bueno, es un lugar, es una cosa muy linda si alguna vez tienen la oportunidad y el físico para hacerlo, pero adelante, o sea, sí es algo muy, muy bonito. Pero quiero mencionarles que acá el guía era nuestro profesor de estadística. Ya un día, un señor que lo veo hasta el día de hoy, todo enterote y fuerte, porque ese era su habitual ejercicio, ¿no? Hacer caminatas y etcétera. Este hombre nos dio algunas instrucciones antes de partir, pero no todos tomaron en cuenta las instrucciones. ¿Ya? Nos faltó una compañera de curso que, bueno, se fue con unos zapatos de plataforma, o sea, para hacer una caminata, ¿no? Hemos tenido que arreglar esos zapatos durante todo el viaje, o sea, ayudándole y demás, ¿no? Otras llevaban unas mochilas así, pero tremendas, y bueno, hemos tenido que repartir esas cargas entre todos, ¿no? Una caminata de ese tipo implica peligros. Hay lugares peligrosos donde hay que ayudarse, ¿no? Para pasar y hemos pasado así por lugares peligrosos también, y ayudándonos unos a otros hemos salido adelante. Las ampollas en los pies era algo que al final del primer día hemos comenzado a descubrir, y había que curarlas y etcétera, y al día siguiente había que continuar. Ya poco a poco la gran distancia pesaba, ¿no? Uno comenzaba a decir, bueno, ¿cuándo voy a llegar al otro lado, no? Al final ese viaje ha sido inolvidable. Unos paisajes hermosísimos, el aire puro, ¿no? El compañerismo. Pero hubiera sido mucho mejor si hubiéramos seguido las instrucciones del guía, ¿no? O sea, llevar el equipo apropiado, el agua apropiada, la mochila apropiada, los zapatos apropiados, ¿no? Bueno, en esta porción el Señor está haciendo algo así. El Señor está hablando con sus discípulos justo antes de su muerte y le está diciendo algo que va a ocurrir a un mediano plazo, en el lapso de una generación, ¿ya? Y les está dando cosas muy claras de peligros futuros y la forma de sortear esos peligros futuros. Bueno, la proposición que he colocado, si quieren escribirla, es: el Señor advierte de peligros y engaños a sus hijos por amor de ellos. ¿Ya? Por amor de ellos. Bueno, vamos a dividir esta porción en 5 partes. El primer punto, simplemente el verso 14. ¿Ya? Una advertencia futura. El segundo punto, de los versos 15 al 18, una llamada a la obediencia. El tercer punto, verso 19, la severidad del juicio de Dios. El verso 20, el Señor cuida de sus hijos. Y finalmente los versos 21 al 23 nos advierte a mirar y a oír sus palabras. Bueno, entraremos a ese primer punto, que tal vez es el más largo, porque el Señor está haciendo acá una referencia al profeta Daniel. Y tenemos que entrar en eso, no queda otra, porque es puntual lo que el Señor dijo, ¿no? Ahora sí, su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 13, verso 14. Después vamos a ir un momentito a Daniel, ¿ya? Este verso dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Bueno, el Señor está hablando de una abominación desoladora, ¿ya? Concretamente se refiere a la profanación del templo,
ya por parte de los gentiles después de la caída de Jerusalén. Lo vamos a explicar. Y aquí el Señor, Jesús, está haciendo referencia realmente a lo que el ángel Gabriel le había hablado al profeta Daniel, ¿ya? Y vamos a ir un momentito ahora a Daniel. Quisiera que abran su Biblia ahí en Daniel 9 y el verso 24 y vamos a ir viendo del 24 al 27. Pero antes solamente quiero ubicarlos un poco en contexto. O sea, es admirable realmente la vida de este hombre, ¿no? Yo en mi anterior prédica les decía que si en el cielo había cafecito, con este hombre quisiera tomarme un cafecito realmente. ¿No? O sea, Daniel, un hombre de oración, de búsqueda del Señor, ¿ya? Y aquí está este hombre clamando a Dios con todo su corazón, con toda su alma realmente, y preguntándole a Dios: Señor, ¿hasta cuándo va a durar este cautiverio? ¿Ya? Daniel estaba en el exilio en Babilonia. Daniel pasó toda su vida en el exilio, ¿ya? En la primera deportación salió de casi siendo un niño, y ahí estaba 70 años más tarde, ¿ya? Pero lo que había ocurrido es que los babilonios habían sido conquistados en una noche por los medo-persas, ¿ya? Entonces los israelitas quedaron bajo el gobierno medo-persa. Y bueno, aquí está Daniel en esa instancia, ¿ya? Y al comenzar el capítulo 9, él está clamándole y está pidiéndole: por favor, revélame este libro de Jeremías, ¿ya? ¿Hasta cuándo va a terminar este cautiverio? ¿Ya? Pero el Señor no solo le da esa respuesta, sino le da una respuesta de todo el propósito de redención humana. O sea, ustedes van a ver el alcance de esa respuesta, ¿ya? Me he apoyado un poco en la Biblia de Estudio Herencia Reformada, ¿ya? Y aquí voy a usar algunos de esos detalles. Leyendo Daniel 9:24, comienza a decir: 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu ciudad santa, ¿ya? Dice, para terminar la prevaricación. Ya les decía, esa palabra es medio complicada. Significa faltar a la obligación de servir, de honrar, de adorar a Dios, ¿ya? O sea, incumplieron su función, ¿ya? Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Vamos a ver después esas cosas, ¿ya? Pero entraremos a qué significa estas 70 semanas. Literalmente 70 sietes. Y ahí les digo, ahí me apoyaban en esa Biblia de estudio. Los 77 muy probablemente se refieren a periodos de 7 años. Por lo tanto, 70 periodos de 7 son 490 años. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, hay pequeñas variaciones acá en la interpretación, ¿ya? Y les voy a mencionar por qué. Pero por un lado está marcando un tiempo, le está diciendo hay tal tiempo, pero por otro lado está marcando 6 cosas que Dios va a hacer, ¿ya? Les repito esas 6 cosas. Uno es terminar la prevaricación, esa irresponsabilidad. Luego, poner fin al pecado. Luego, expiar la iniquidad. Luego, traer justicia perdurable, cuanto lo necesitamos hoy día, ¿verdad? Sellar la visión y la profecía.
O sea, bueno, ya no va a haber para qué profetizar, ya se va a haber cumplido todo. Y luego ungir al Santo de los Santos. Eso es lo que le está diciendo Daniel ahí. Ahora, solamente un poquito para que nos ubiquemos en la cuestión de los años. O sea, el primer rey medo-persa que le da la orden realmente para reedificar Israel es Ciro. Y estamos hablando del 538. Pero no se hace exactamente ese momentito. Él firma el decreto, ya, para que volvieran los judíos. Pero todo eso implicaba preparativos y también grupos que fueron saliendo de a poco. ¿Ya? Un segundo, Darío, el 520, refrenda lo que dijo Ciro. ¿Ya? Porque comenzaban a tener algunos problemas ahí y realmente Darío refrenda. ¿Ya? Que esa era la voluntad del imperio Meda-Persa, que se reedifique Jerusalén, que se restablezca el templo. Y también, por último, Artajerjes lo vuelve a refrendar el 458. Entonces, ven, ahí están las variaciones en tiempos, ¿ya? Pero este Artajerjes proveyó todo lo necesario para que vayan, ¿ya? Recuerden, primero sale un grupo con Zorobabel y Esdras, y apenas construyen el templo. Eso está en el libro de Esdras, o sea, pueden ver, o sea, los primeros 6 capítulos, me parece. O sea, ahí está marcándose solamente la construcción del templo. Pero luego va a salir Nehemías y va a reedificar las murallas. Y también lo hace en un tiempo récord, o sea, pone murallas a Jerusalén, ¿no? Bueno, ahora, una vez que está reedificado eso, no es que las cosas quedan bien, ya esa gente no se porta tan bien, ya si leemos otros libros proféticos, realmente les dan duro después. Y lo que ocurre es que comienza a haber toda una serie de guerras, ¿ya? Y entran los sirios, o sea, hay todo un lío por ahí, ¿ya? Pero finalmente, bajo el imperio romano, es que el Señor envía a su Hijo. Ya al final los romanos están ahí a cargo de todo eso. Bueno, solo eso para que tengan un contexto histórico de qué estaba pasando, qué es lo que estaba ocurriendo. Pero aquí nos está marcando un tiempo, nos está diciendo, desde que sale la orden de reedificar hasta que realmente se procede con eso, ya aquí dice concretamente en el verso 25, ya que desde la salida de la orden de restaurar y reedificar hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todos esos que les he mencionado eran esos tiempos angustiosos, ¿ya? Pero ahora el verso 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, ¿ya? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, ¿ya? Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, aquí este último verso, el 26, nos está mostrando unos eventos muy importantes. Uno, se quitará la vida del Mesías. Eso está diciendo Daniel ¿ya? Mas no por sí. ¿Por qué no por sí? Porque Él la entregó voluntariamente, nadie se la quitó al Señor, ¿ya? Y no por su iniquidad, sino por la nuestra.
realmente para pagar por nuestros pecados y para cumplir la justicia de Dios. Ya, por eso dice eso ahí. Y luego dice, se destruirá la ciudad y el templo. A eso está haciendo referencia el Señor Jesús. ¿Ya? Bueno, es asombrosa la precisión profética. ¿Ya? Pero antes de tocar el último verso de Daniel, es importante que estemos conscientes de que en la Biblia está escrito en diferentes lenguajes. Hay narrativos, hay poéticos, etc. Pero hay un tipo de lenguaje que se llama apocalíptico. Y la característica del lenguaje apocalíptico es que en un verso dices una cosa y en el siguiente verso puedes estar hablando de 1000 años después. ¿Me comprende? O sea, ese es el tipo de lenguaje que hay. Y eso no es aplicable solamente para el libro de Apocalipsis. En todos los libros proféticos hay un lenguaje apocalíptico también. Lo encontramos en Daniel, en Ezequiel, en Isaías. Podemos encontrar ese tipo de lenguaje. ¿Ya? Ahora, ya les he mencionado, entonces un evento determinado se toca en un versículo y cientos o miles de años después otro. ¿Ya? Ahora, también otra característica de la profecía es que puede tener cumplimientos sucesivos, ¿ya? En diferentes tiempos, con mayor o menor intensidad, ¿ya? Y aquí quiero ponerles un ejemplo gráfico. No sé si han hecho ese jueguito de agarrar y tirar piedras en una laguna. ¿Qué ocurre? Comienzan a haber ondas, ¿no es cierto? O sea, donde la piedra hace el impacto, se hace un primer círculo y después otro. Así es la profecía. O sea, tiene cumplimientos sucesivos, ¿ya? Y bueno, se va dando de una forma y otra también, ¿ya? Bueno, ahora tal vez la palabrita era sucesivos y subsecuentes. Ya esas dos características tiene la profecía. Ahora entremos al último verso. Este último verso nos está hablando del tiempo, del fin de los tiempos. ¿Ya? Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Bueno, les voy a pedir volver otra vez a Marcos ahora, donde estábamos, ¿no? En el 13-14. El Señor ahí está diciendo, cuando han visto la abominación desoladora, huyan. O sea, al final, esa es la orden del Señor, o sea, huyan a los montes. ¿Ya? Bueno, se está refiriendo, el Señor está diciendo, cuando vean el ejército romano, no se hagan los héroes. Ni esta es su guerra. O sea, ustedes huyan, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Bueno, a tiempo de finalizar este punto, yo quiero animarles a que tomen ejemplo en Daniel. Ya de ese amor y de esa pasión que tenía este hombre por leer las Escrituras, por buscar la voluntad de Dios, por entender los tiempos, ¿no? Y que nosotros también estemos advertidos. O sea, ¿en qué tiempo estamos viviendo, Señor?
¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día con nosotros? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? ¿Ya? Este hombre con todo corazón realmente anhelaba conocer la voluntad de Dios. Eso era su anhelo, su deseo. Y el Señor le manda a un ángel, el ángel Gabriel, ok, anda. Y este ángel le dice, muy amado, o sea, era un hombre conocido en el cielo por sus oraciones realmente, ¿no? Supongo que ustedes caminan así también, pero yo diariamente le pido al Señor que me enseñe a caminar. Le digo, Señor, este es un camino que no sé. No sé por dónde debo ir ahora. ¿Ya? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cuál es la más correcta? Y veo que Dios nos conduce, nos guía, no nos deja caer, nos conduce de su mano, ¿ya? Que nos sostiene para que realmente no caigamos. Bueno, su palabra es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera para nuestro camino. Ya tengamos conciencia de esa parte. Bueno, solamente para que no quede colgando, o sea, ese último verso se lo va a tocar un poco más adelante, no ahora en esta prédica, porque no es de eso específicamente que el Señor estaba hablando, haciendo énfasis, sino en la destrucción de Jerusalén. Bueno, vamos al punto 2 ahora. Un llamado a la obediencia. En estos versos del 15 al 18, aquí vemos realmente un cuidado pastoral de parte del Señor hacia sus hijos, sus escogidos, los llama en alguna oportunidad, ¿verdad? El Señor ha escogido a estos hombres y quería cuidar de sus vidas. Y no solo de ellos, sino de los que iban a creer por la palabra de ellos, ¿ya? Y que iban a venir al Señor posteriormente. El Señor en su omnisciencia sabía lo que iba a ocurrir. Para Él no hay tiempo, ¿ya? Bueno, recuerden que ya en la parábola de los labradores malvados les había anticipado del juicio venidero. Les había dicho concretamente qué hará el Padre. Hasta ellos mismos le dijeron, o sea, va a destruir a esos malvados. ¿Ya? ¿Y por qué? Por haberlos rechazado a los profetas, rechazaron a Juan, rechazaron a Jesús, finalmente al Hijo, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios era una retribución justa. Y de eso tenemos que estar conscientes. ¿Ya? Pero iba a quedar un remanente y a ellos quería advertir, ¿no? Y cuidar del peligro existente. Vamos a leer esos versos del 15 al 18. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno. Creo que en otro lado también dice, en día de reposo. Bueno, cada una de estas situaciones estaba mostrando la urgencia de huir rápidamente para salvar su vida. Ya Jerusalén ya no era un lugar seguro. Ya no era un lugar seguro sin la presencia de Dios. ¿Ya? Y la obediencia es algo que hoy día nosotros también tenemos que aprender y enseñar a nuestros hijos. Ya como en este caso era cuestión de vida o muerte. ¿Ya? O obedecías al Señor o obedecías a tus filosofías. Ahí estaban los celotes, ahí estaban
toda esa gente que eran guerrilleros y que eran patriotas, nacionalistas, lo que sea, pero realmente tenían otra filosofía, pero el Señor le estaba diciendo, huyen, ¿ya? Bueno, en la palabra de Dios hay órdenes precisas, y esas órdenes son concretas, o sea, oren sin cesar, perdonen, ya, oren por tus enemigos incluso, huyan de la tentación, compartan con los que tienen necesidad. Ahí está la palabra de Dios. Y nos toca ser obedientes, ¿no? O sea, realmente obedecer al Señor en su palabra. Ok, vamos al punto 13 ahora, por favor. Al punto 3, Marcos 13. A esta parte se ha llamado la severidad del juicio de Dios. Porque dice, porque aquellos días serán de tribulación, cuando nunca ha habido, desde el principio de la creación en que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, les está mencionando, bueno, yo les he mencionado anteriormente que la profecía podía tener cumplimientos sucesivos. Y eso implica ese tema de la abominación desoladora de Daniel, ¿no? Que se cumplió en el pasado con el rey sirio Antíoco IV, ya en el 168, les decía, habían tiempos duros para Israel también. Y erigió un altar, o no sé si a Zeus o al Júpiter olímpico, ahí en el templo. Y bueno, y después se levantaron guerrilleros, ¿no? Macabeos y todos ellos, y bueno, ahí reconquistaron, o sea, ya les digo, eran guerras, eran luchas en todo ese tiempo. Pero había tenido un cumplimiento inicial ahí, ¿ya? Pero en este momento, Jesús, imagínense, está frente a Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos, está mirando Jerusalén y está mirando el templo, ¿ya? Es como de una quebrada a otra que uno puede mirar. Y dice, y les estaba diciendo que eso iba a ocurrir en un futuro inmediato. O sea, no está hablando de una cosa así larga. En Mateo 23, 36, y ahí se los he puesto, Jesús les hacía referencia a este juicio y les decía que esto iba a ocurrir en esa generación. Una generación bíblica son 40 años, no más. Ya saquen números, ¿no? O sea, Jesús estaría en el 30, 33, ahí hay una variación en más 40, son 70. Tito vino, realmente atacó Jerusalén en 70 de nuestra era, ¿no? Bueno, ahora acá en Lucas 21:20, y esto es interesante, Lucas está complementando y nos está narrando también ese mismo diálogo, ya, no sé exactamente su fuente de Lucas, pero él, y dice así en el verso 20, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bueno, concretamente Jesús está diciendo, cuando vean que está rodeada de ejércitos, su destrucción ha llegado. ¿Ya? Esa destrucción del templo, después de la muerte del Mesías, bueno, dio fin a todas las ceremonias sacerdotales de la ley. O sea, ahí se acabó. ¿Ya? Bueno, ahora les decía, quiero mencionarles que esa profecía de Daniel también puede tener un cumplimiento en el futuro. ¿Ya? Pero como les he mencionado, yo no lo voy a explicar acá porque esa porción bíblica está hablando concretamente de esta profanación del templo de Jerusalén por parte de los romanos. Ahora, un poquito para que tengamos una idea acá. Había un historiador que se llamaba Josefo.
Él era judío, pero en un determinado momento pasa a trabajar como historiador para los romanos incluso. ¿Ya? Y Josefo estuvo presente en la toma de Jerusalén con Tito. Vino como historiador para mirar el evento, en realidad, prácticamente. ¿Ya? Y ahí él dice que murieron 1.100.000 personas. ¿Ya? Y que fueron llevados 97.000 cautivos. Esas son las cifras que da Josefo. Ahora hay otro autor, se llama A.T. Robertson, que está citando a Eusebio, que es uno de los padres de la iglesia, de los primeros años. Y nos dice, Eusebio, en realidad, que los cristianos huyeron a un lugar que se llamaba Pella, ¿ya? Al pie de los montes, unos 28 kilómetros al sur del mar de Galilea, y así salvaron sus vidas. Bueno, estos fueron obedientes. Se escaparon a los montes, literalmente, y salvaron realmente sus vidas. ¿Ya? Bueno, lo que quiero resaltar acá es que Dios es misericordia, pero también es verdad. ¿Ya? Había juzgado a Judá y a los religiosos y gobernantes. No iban a quedar sin castigo. Ya se aplicó el juicio de Dios por el pecado de la nación realmente. Bueno, y qué bueno es saber hoy día que Dios es un Dios justo. ¿Ya? Que ama la justicia, como decía ese verso 24 de Daniel, ¿verdad? Cuando leíamos Daniel 9. Cuando a nuestro alrededor vemos hombres y mujeres pisoteando la justicia, pisoteando las leyes, ya usándolas en su favor, pecando en contra de Dios abiertamente y pensando de que no va a ocurrir, no va a haber ninguna consecuencia. Están equivocadas esas personas. Ya no están escuchando la advertencia de Dios. Y la advertencia de Dios va a llegar. Ya, y va a llegar ya sea acá o en su juicio. Pero se va a hacer justicia por derramar sangre, por iniquidades y por injusticias. ¿Ya? Bueno, aquí nos toca junto con Habacuc 2, cuando el Señor le anticipa y le dice, yo voy a hacer y voy a traer los asirios y voy a destrozar todo eso, ¿no? Cuando hablaba de Israel. Dice Habacuc, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y nos toca orar así por nuestro país también en este tiempo. El Señor va a hacer justicia, pero Dios, por favor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Bueno, Dios tenga misericordia con nuestra nación y con el mundo. No, que piensan que toda esa temática del aborto y matar niños, o sea, eso no va a quedar impune. Eso no va a quedar impune. Bueno, punto 4. El Señor cuida de sus hijos. Marcos 13:20. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Otra vez Robertson nos dice que el asedio fue acortado porque concretamente Herodes Agripa y el emperador habían anulado el reforzamiento de las murallas de Jerusalén. O sea, ellos querían reforzar, pero no los dejaron. ¿Ya? También la repentina llegada de Tito.
y el descuido de los judíos de no prepararse para un asedio prolongado, digamos. Nos dice que Tito mismo confesó que Dios estaba contra los judíos, porque de otra manera sus ejércitos y sus máquinas de guerra no hubieran podido nada contra las defensas de Jerusalén. O sea, casi era una ciudad inexpugnable, ¿no? Bueno, pero aquí también la Escritura nos está diciendo que nadie sería salvo si el Señor no hubiera acortado esos días. O sea, Dios acortó, permitió esas cosas para que esto no sea tan prolongado, ¿ya? Y los que tengan que escapar, escapen, y los que tengan que salvarse, se salven allá, ¿no? Bueno, aquí se nos muestra otra vez que en todos los tiempos Dios es un Dios amoroso, que tiene cuidado de sus hijos, ¿ya? Estos eran tiempos de mucha tribulación, como de alguna manera también la estamos viviendo nosotros ahora, ya con el COVID, con la situación política, con la situación económica. Es como un tsunami, ¿no es cierto? Etcétera. Pero aquí tenemos que sentirnos hijos de Dios, ya escogidos y cuidados en medio de todo esto, realmente cuidados por Dios. Ya el apóstol Pablo decía en Efesios 1:4, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, en medio de todas estas circunstancias, Dios está santificando nuestras vidas, está tratando nuestras vidas con estas cosas, ¿ya? Y bueno, está permitiendo que lo busquemos en momentos de necesidad, en momentos de prueba, que nos acerquemos a Él. Todo este planeta se ha puesto en pausa y realmente ha comenzado a mirar al cielo. Lo que tenemos que recordarnos también es que Él nos ha salvado de lo peor, de la ira de Dios que ha caído sobre su Hijo, ya sobre Jesús, y de la muerte eterna, del pecado y el castigo e infelicidad que produce el pecado. O sea, de todo eso nos ha librado el Señor, y esos son razones para tener gratitud realmente, ¿verdad? Y si fuera poco, por si fuera poco, Él nos ayuda a permanecer en Él, ¿ya? Y a perseverar como un resultado realmente de haber nacido de nuevo. Bueno, hay citas como Romanos, ¿no? A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Romanos 8:29, ¿no? Ahí en estas circunstancias está tratando nuestras vidas, nos está formando a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, ¿no? Bueno, ok, vamos al punto 5. El Señor nos advierte a mirar y a oír sus palabras. Marcos 13, del 21 al 23. Entonces dice, y leo el verso 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, no, o sea, os lo he dicho todo antes.
Bueno, aquí el Señor nos está hablando de un periodo indefinido en tiempo, pero lo está diciendo, nos está advirtiendo que van a haber falsos cristos y van a haber falsos profetas, ¿ya? Y que van a hacer incluso señales y que van a hacer prodigios para engañar aún a los escogidos. O sea, el diablo quisiera robarse, pero ahí estamos en la mano de Dios, ¿no? Y ahí les he puesto una cita de Hechos 13, 6 al 12, donde hay un ejemplo que lo pueden leer en la casa, donde Pablo está en una isla en Patmos y ahí topa con un judío, un falso profeta que trataba de engañar al procónsul, ¿no? Que no lo dejaba. El hombre quería escuchar las cosas de Dios, pero metía sus intrigas y sus mentiras. Y finalmente, pues Pablo lo mira directamente, le dice: hijo del diablo. O sea, que realmente le dice: lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de la justicia, ¿no vas a cesar de transformar los caminos rectos de Dios? Y ordena que quede ciego. Y a raíz de eso el procónsul se convierte a Dios y se abre su corazón a la palabra del Señor. O sea, ahí estamos viendo un ejemplo bíblico de lo que ha ocurrido, ¿verdad? Bueno, también el apóstol Juan nos advierte que va a haber, nos habla del anticristo y de anticristos, ¿ya? Y está diciendo que en el último tiempo van a haber personas así, que bueno, van a estar hablando en contra o simulando cosas de Dios, pero que no son de Dios, ¿no? Ahí les pongo dos citas en Primera de Juan 2, 18 al 19 y Primera de Juan 4, 1 al 4. ¿Ya? Y tal vez quiero hacer énfasis en esta partecita de la última de Primera de Juan 4, 1 al 4. O sea, está diciendo que han salido muchos falsos profetas, ¿ya? Y nos está dando una característica para reconocerlos. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, ¿no?, que ha venido en carne, es de Dios. Y luego la exhortación bonita que está diciendo acá Juan dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, nos está diciendo: pero ustedes tienen el Espíritu del Señor. Ustedes van a poder discernir esto y van a poder vencer esto y van a poder salir adelante. ¿Ok? Bueno, vamos a chocar y hemos chocado con falsos profetas y falsos cristos. Personas que están adulterando el Evangelio o que están centrando ellos mismos como sujetos de adoración, ¿ya? Pero por medio de la palabra vamos a obtener discernimiento y vamos a poder darnos cuenta, ¿ya? Por eso el Señor nos está advirtiendo y gracias que ha enviado su Espíritu Santo para que habite dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir, pero también su palabra, ¿no? Y también la comunión en la iglesia, el no estar solitos, sino que es importante la comunión en medio de su pueblo, ¿verdad? Ok, solamente a manera de conclusión ahora. Recordemos, para terminar, ¿no? El Señor nos advierte de peligros y engaños porque somos sus hijos.
somos escogidos por Él, somos amados de Él. ¿Ya? Bueno, sigamos sus advertencias. Recuérdense de la ilustración. No sigues las órdenes, pagas las consecuencias. Eso está diciendo concretamente, ¿no? El Señor nos advierte por medio de su palabra, por su espíritu, por los hermanos en la iglesia, cómo debemos vivir. Y bueno, todo eso viene a ser una lámpara para nuestros pies. Es importante que seamos obedientes a su palabra y también que estemos conscientes que Dios es misericordioso, pero Dios también es verdad y es justo, y su juicio va a alcanzar al que no le obedece, al que va en contra de Él, al que ignora su palabra, que le da la espalda a Él. ¿Ya? Y su juicio es severo. Es severo. En medio de esto, el Señor cuida de sus hijos, en medio de circunstancias difíciles, ¿no? Transformándolos, cambiándonos. Y si bien topamos con personas engañosas, tenemos los recursos para poder seguir adelante. Amén. Bueno, ahora tal vez si me acompañan en una oración y le pedimos su gracia al Señor. Padre bendito, muchas gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu obra. Te pedimos que tú guardes esta palabra en nuestros corazones y la pongas por obra en nuestras vidas. Y que bendigas, Señor, a cada uno de los que han llegado acá a la iglesia hoy y a los que están en línea, Señor. Y a los que el día de mañana tal vez van a escuchar esta enseñanza, Señor. Señor, abre sus ojos. Revélate a ellos, Señor. Y nos recordamos de nuestra nación y te pedimos tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga. Bendiga sus vidas. Amén. Tienen agüita ahí atrás si desean. Señor los guarde.